Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. ¿Qué es un hombre lobo? Creo que la palabra lo dice todo. A estos seres se les conoce como criaturas legendarias y se pueden transformar en bestia, ya sea a voluntad o por alguna maldición. Según la mitología, lo hacen especialmente durante la luna llena. La poderosa energía que emana del astro nocturno les da esa capacidad a quienes tienen esa maldición, y una vez transformados suelen ser voraces. La licantropía se le conoce de varias maneras, dependiendo la cultura. En algunos lugares los llaman lycans, werewolf, licántropo, skinwalker. Estos vendrían siendo los hombres perro, diferente a lobos hombre, pero al final de cuentas se están refiriendo a la misma criatura. La historia que a continuación les comparto viene de un rancho de por algún lugar en California. Cierta vez, como venía sucediendo durante algunas noches atrás, Jimmy, hijo del propietario de un rancho próspero por ese condado, llegó con malas noticias para su padre. Llevaba los restos de 2 becerros, habían sido destrozados por animales carroñeros, de esos que abundan en los montes, que cuando no podían cazar en su hábitat, merodeaban las rancherías para conseguir comida prohibida. Pero esta vez Jimmy le dijo a su padre Rudolph que alrededor de los cadáveres estaban unas huellas. Aunque parecían de perro, eran muy enormes. Pudo medirlas con sus botas y se apreciaban más grandes. No parecía que fueran de lobos o de algún otro animal conocido. Intrigado, su padre le pidió que lo llevara a ese lugar. Cuando llegaron, efectivamente, las huellas que su hijo le dijera eran muy claras y más grandes de lo normal. ¿Qué podría ser ese animal que estaba devorando a sus reses? Miró la gran extensión de hectáreas que abarcaban sus tierras y pensó qué tipo de bestias carroñeras las habitaba. Con esa preocupación se fueron, pensando cómo podrían acabar con ese problema. Sus peones solo eran cuidavacas, no usaban armas, y para esa acción peligrosa necesitaba hombres con experiencia de cazadores. A la mañana siguiente fue al pueblo, buscaría gente con agallas, que no le tuviera miedo a lo que habitaba la noche. Podrían ser animales peligrosos, aquellos que en vez de ser la presa en la oscuridad, se convierten en cazadores. Llegó a la cantina y gritó quién se quería ganar unos $. De un rincón salió una voz diciendo qué debía hacer para ganarse esa plata. Eran 2 hombres sentados en una mesa tomando tequila. Se veían rudos por su aspecto polvoriento, parecían fuereños, tal vez habían atravesado el desierto. Eso desafiaba cualquier estatus peligroso. Don Rudolph fue a su mesa y pidió un trago, también traía la boca seca. Después que sació su sed, les contó su problema. Los hombres para nada se inmutaron, muchas veces habían ido de cacería y en ocasiones no eran específicamente animales lo que cazaban. Por tal de cobrar una recompensa eran capaces de todo y siempre regresaban con su presa, por eso cobraban caro. Le dijeron la cantidad que le cobrarían y aunque no era poca, el ranchero aceptó. Prefería pagar esa suma a estar perdiendo animales todas las noches. Solamente les aconsejó que tuvieran cuidado. Ese animal podría no ser una bestia común. Les dio indicaciones de cómo llegar al rancho, diciéndoles que los esperaba en la tarde para llevarlos a donde solía cazar ese animal. Llegó al rancho y le platicó a su hijo sobre los hombres. Se veían buenos cazadores y esperaba que terminaran con esos animales. Cuando llegaron los hombres, Rudolph ya los esperaba. Montaron sus caballos y se fueron. Debía indicarles dónde aparecía esa desconocida bestia. Estaba por oscurecer, apenas les quedaba tiempo para hacer su escondrijo, desde donde debían vigilar el área para cazarlo. Cuando Rudolph le dijo a su hijo que se fueran, este le respondió que deseaba quedarse. Quería ayudar a cazar al animal que los estaba dejando sin ganado. El ranchero no estaba muy de acuerdo, pero al final aceptó. No podía negarle ese privilegio a su heredero. Nunca notaron las miradas de complicidad de los hombres. Se hizo noche y apareció la luna llena. Con la luz que emanaba de ella era suficiente para luzar todo el valle. Se podrían ver a las vacas pastando o echadas entre el pasto. Así verían a la bestia y en cuanto apareciera le darían cacería. Pasó un buen de tiempo y no salía ningún animal.
De repente, a una sola señal de los hombres salieron de su escondite y atraparon al muchacho. Le dijeron que para qué se arriesgaban cazando un animal, si con él en su poder podían ganar más de lo que pagaría su padre por cazar esa bestia. Amenazándolo con su escopeta, dijeron que pedirían rescate por él. Jimmy estaba asustado. Sabía que después de recibir el dinero los iban a desvivir y no había manera de defenderse. Lo habían desarmado. Los hombres, que no eran más que unos malhechores huyendo de la ley, habían planeado bien su atraco. Uno iría por el rescate, el otro se quedaría cuidando al chico. Parecía que nadie impediría su fechoría. De pronto escucharon un aullido, luego un rugido. Se habían olvidado de la bestia y estaban al descubierto. El animal había olfateado su presencia. Los maleantes nunca pensaron que existiera algo tan descomunal, mucho menos que fuera una bestia híbrida con facciones de lobo hombre. Eran tipos duros acostumbrados a cualquier peligro. La adrenalina por sobrevivir los hizo reaccionar y atacaron a la bestia. Más asombrados quedaron cuando vieron que las balas no le hicieron ningún daño. En cambio, los colmillos y garras de aquel demonio los destrozó por completo. Luego devoró gran parte de ellos. Jimmy estaba entre un matorral, así lo habían dejado los mañosos. La presencia de aquel ser tan cerca le causaba un miedo indescriptible. No había ningún otro ser comparado con ese lobo hombre. Era inminente que también acabaría con él, pero aquella impresionante y peluda bestia lo miraba sin dejar de gruñir. De sus fauces y garras aún escurría baba y sangre. Emitió un aullido, después se alejó dejando al muchacho con un sabor amargo en su boca. Había presenciado la muerte muy cerca. Tal vez no le hizo nada porque ya había saciado su apetito, pero ¿qué tipo de engendro era? ¿De dónde había llegado? ¿Y por qué no le hicieron nada los disparos? Sus preguntas se perdieron en la noche porque no había respuestas. Cuando estuvo frente a su padre le contó todo, pero el viejo no le creyó nada. ¿Cómo era posible que un ser así pudiese existir y que aquellos hombres quisieran hacerle eso si les iba a pagar muy bien? Pero era cierto, lo comprobó cuando vio sus cuerpos. No le quedó más que dar parte a las autoridades y al hacerlo se dio cuenta que las cabezas de esos individuos tenían precio. Eran unos maleantes muy buscados. Sin embargo, el problema no estaba solucionado, al contrario, estaba más latente. Sabían que la bestia era un hombre lobo inmune a las balas y quizás también a cualquier otro tipo de metal. Por otro lado, el alguacil no creyó lo de la bestia. Pensó que habían sido lobos comunes quienes cazaron a los maleantes para alimentarse. De todo esto, don Rudolf había aprendido una lección. No debía confiar en cualquiera, mucho menos en desconocidos. Tomaría al toro por los cuernos, él mismo cazaría a la bestia. Lo primero sería atraparlo con trampas, después lo desviviría de alguna manera. Con la ayuda de su hijo cazarían a ese demonio. De lo que se había percatado fue que el feroz animal siempre aparecía en noches de luna llena. Apenas había terminado su ciclo y debían esperar a que llegara de nuevo. Tenían 3 semanas para preparar las trampas. Durante 3 semanas se dedicaron a construirlas. Ellos mismos las hicieron, ya no confiaban en nadie. Terminó el plazo. Un día antes de aparecer el astro nocturno, habían hecho 12 trampas de metal, muy resistentes. Ese día, mucho antes de que se ocultara el sol, se fueron a la pradera donde aparecía el hombre lobo. Acomodaron las trampas en diferentes lugares, muy bien ocultas, para que no fueran detectadas por la bestia. También pusieron algunas reses pastando cerca de las trampas para que no desconfiara y cayera en una de ellas. Entonces le darían cacería. Cuando se estaba asomando la luna, ellos se ocultaron en el cerco, entre unos arbustos que habían improvisado con escopetas listas. Minutos después se hizo noche y esperaron pacientemente a que llegara el legendario Werewolf. Jimmy estaba nervioso, ya lo había tenido cerca y sabía a lo que se enfrentaría. Se pusieron distantes uno del otro para abarcar más perímetro, así que si sorprendía a uno, tendría que rascarse con sus propias uñas. No habría tiempo para que llegara el otro a ayudarlo. Rudolf le dijo a su hijo que tuviera mucho cuidado y fuera certero con sus disparos. Con esa mentalidad se acomodaron cada quien en su puesto, mientras que las reses mugían pastando. No podían saber que eran el cebo para atrapar a su cazador. Pasaron 3 horas, ya casi era de madrugada, cuando de repente el muchacho escuchó gruñidos a 5 metros por un lado de él, pero no veía nada.
Su depredador estaba oculto entre el abundante pasto. Preparó su escopeta para no ser sorprendido. En eso aquel animal se desplazó velozmente hacia él. Por inercia disparó. Todo fue tan rápido que falló el tiro y la bestia saltó contra su presa. Inminentemente caería sobre él. Sin embargo, otro rugido más potente rompió el silencio, atravesándose entre hombre y depredador, atrapando al animal. Jimmy vio cómo caían dos bestias entre las hierbas luchando. Uno era un puma y el otro hombre lobo. No lo podía creer, el Lycan lo había salvado de morir entre las fauces del puma. Era lógico que no podría con la bestia y en minutos lo acabó con sus garras. No obstante, habían estado luchando cerca de una trampa. Entonces una pata del descomunal lobo hombre fue atrapada por ella. Rugía poderosamente, mirándolo con ojos rojos como el fuego, sin poder romper la trampa de metal. Jimmy le apuntaba sin atreverse a dispararle, a quien momentos antes le salvara la vida. Agitado llegó su padre, presenciando que la brutal bestia estaba atrapada. Nunca había visto nada igual. Sus garras y mandíbulas eran descomunales, mezcladas entre humano y lobo, pero atrapado era inofensivo. Quiso dispararle a quemarropa, pero Jimmy lo detuvo, diciendo que le había salvado la vida de un puma. Tal vez solo cazaba para vivir. El hombre estaba indeciso, no creía que un animal como ese pudiera salvarle la vida intencionalmente. La mente de esas bestias no era racional. Sin embargo, su hijo le recordó que era la segunda vez que lo salvaba. La otra vez fue de los maleantes. De repente vieron cómo el Lycan empezó a transformarse hasta tomar la forma de un hombre desconocido. Con voz pausada les dijo que solo cazaba para comer. Su intención no era hacerles daño, y sí pensaba. Por eso le había salvado la vida al muchacho. Si lo dejaban libre se iría a cazar a otra parte y además cuidaría su rancho de carroñeros. Rudolf se había prometido no confiar en nadie, pero vio que el extraño hombre era sincero y lo dejó libre confiando en él. Y no solo eso, de vez en cuando le daría una res para que se alimentara por haber salvado a su hijo. Después del pacto entre hombre y bestia lo liberaron, quien ante su presencia se convirtió en lobo. Tomó al puma y se fue emitiendo un aullido. Esa sería su cena. Ahora tenían un trato entre ellos que debían respetar. Un trato se había llevado a cabo en esa llanura entre el ranchero acaudalado y un lobo hombre. Al quedar atrapado en una de las trampas le habían perdonado la vida, a pesar de estar devorando sus reses. Haber salvado a su hijo 2 veces de morir era una razón muy poderosa para no desvivirlo. Rudolf prometió darle una res de vez en cuando para que se alimentara. Con eso y con lo que cazara podría sobrevivir sin necesidad de comerse el ganado del hombre, mientras que Lycan le hizo la promesa de no volver a cazar sus animales. Por lo contrario, protegería su rancho de los depredadores y de quienes quisieran hacerle daño. Por eso en cada noche de luna llena, aullidos poderosos se escuchaban en la pradera entre los linderos de su rancho. Era el Werwolf cuidando su territorio como se lo había prometido. Desde entonces regresó la calma al rancho y cada día era más próspero. Entre él y su hijo Jimmy lo estaban levantando. Rudolf paulatinamente pensaba quién podría ser esa bestia y de dónde había llegado, en cómo podrían existir ese tipo de seres casi inmortales. De cierta manera debía agradecer su existencia, gracias a él aún tenía a su hijo vivo. Pero nada es para siempre, la calma nunca es duradera, alguien tiene que interrumpirla. Aquellos malhechores que querían hacerle daño a Jimmy solo estaban de paso. Eran maleantes muy buscados y se iban a reunir con su hermano, un fascineroso líder de una banda muy peligrosa. Como sus hermanos nunca llegaron, él mismo fue a buscarlos al pueblo, donde Rudolf los contratara para cazar al lobo hombre. En aquellos tiempos, si se quería conseguir cualquier tipo de información, solamente debían ir a la cantina. Ahí por solo una copa venderían hasta su alma. Aquel hombre entró a la cantina rodeado de sus fascinerosos. Parecía de roca. Una mirada fría en su rostro denotaba que no tenía sentimientos, y en el de sus hombres no menos que él cargaban la muerte misma. Llegó con el cantinero y puso unas monedas en la barra. Después preguntó por su hermano dando sus características. El barman estimaba a Rudolf. Solo le dijo que se tomaron unas copas, luego se fueron.
Nunca dijeron a dónde. Un borracho que ya no traía dinero para seguir tomando, tomó las monedas diciendo que habían sido contratados por Rudolf para cazar a un animal depredador. Los vio irse, tomando el camino hacia su rancho del ganadero. De momento pensó que sus hermanos estaban bien, quizás aún no cazaban ese animal, por eso habían tardado en llegar a su encuentro. Entonces mandó 3 de sus hombres a buscarlos, hacía un buen de tiempo que no se veían y quería abrazarlos. Además tenía planes de asaltar un banco y los necesitaba. Sin perder tiempo se fueron en su busca, pero cuando montaron sus caballos y se disponían a irse, la voz del comisario los detuvo. Les dijo que a quienes buscaban estaban muertos. Al estar cazando animales carroñeros, unos lobos los habían semidevorado. Sus restos estaban enterrados en una fosa común del cementerio. Los podría llevar a su tumba si querían. El fascineroso de nombre Lucas, cuando se enteró de la noticia, pegó el grito en el cielo. ¿Cómo era posible que sus hermanos fueran muertos por unos simples lobos si eran buenos pistoleros? No podía creerlo, sentía que había algo turbio en eso. Solo una persona podía aclarar sus dudas, y era Rudolf, quien los había contratado. No pensaba preguntárselo de buena manera, era un desalmado y alguien tenía que pagar las muertes de sus hermanos. Esperó que anocheciera, así sería más fácil para ellos llegar desapercibidos como las alimañas que eran. Mientras tomarían tequila hasta embrutecerse, eso los hacía más desalmados. Por lo tanto, en el rancho Rudolf y Jimmy marcaban las últimas reses del día. Su jornada había sido agotadora, pensaban tomar una ducha, cenar e irse a dormir. No se imaginaban lo que estaban por vivir. En eso escucharon disparos, salieron para ver qué sucedía y vieron a algunos de sus vaqueros caídos. Estaban desvividos. Quisieron sacar sus armas, pero el fascineroso y sus hombres estaban ocultos y les cayeron por atrás. Antes de presentarse les dio de golpes para que vieran que no estaba jugando. Luego les dijo que era hermano de aquellos que habían desvivido para cobrar la recompensa. Rudolf le contestó que ellos nada tenían que ver con sus muertes. Lo había hecho una bestia casi inmortal que aparecía con la luna llena de garras y fauces poderosas. Los hombres al escuchar eso rieron a carcajadas, como si el ranchero hubiese dicho una broma. Rupert le dio una bofetada, al mismo tiempo que le decía que no inventara chingaderas. Eso no le salvaría su pellejo, de todas maneras se lo iba a cargar la tiznada. Deseaba acabar con ellos en ese instante, pero le dijo que lo llevara a donde habían muerto sus hermanos. Si no lo hacía, aquí mismo se lo llevaba la huesuda. Sin tener otra opción, los llevaron a donde solía cazar la bestia. Sería casualidad, no lo sé, pero ese era el primer día de luna llena. Rudolf temía que apareciera el Lycan y que furioso acabara con todos, pero aquellos asaltabancos no le creían. Cuando llegaron al lugar los ataron en el cerco, serían la carnada para el lobo. Si de verdad existía con la luna aparecería y ellos mismos lo cazarían como a un perro. No sabían que era inmune a las balas. Después se ocultaron entre los matorrales, eran 5 fascinerosos y si aparecía esa bestia no creía que pudiera con todos. Esperaron en 2 grupos, pacientemente escondidos a que apareciera. En uno eran 3 y en el otro 2 hombres. 2 horas y no pasaba nada. Rupert ya se estaba impacientando. Pensaba que estaba perdiendo el tiempo y que Rudolf les había mentido para ganar tiempo y poder salvarse. A esas horas debía estar robando un banco o en una cantina hartándose de tequila. Quiso salir para darle fin a todo, pero en eso escucharon un potente aullido, luego rugidos muy cerca, tan cerca que podían escuchar una respiración agitada. Entonces vieron llegar a la bestia corriendo y se detuvo ante Jimmy y su padre. Era descomunal, en su vida perra jamás habían visto algo como eso. Vaya, ni siquiera se imaginaban que existieran. Se quedó quieto gruñendo, olfateaba al muchacho y a su padre como si los reconociera. Los forajidos esperaban que los destrozara con sus garras, pero solo olía sus cuerpos entre gruñidos. Uno de los forajidos desesperado quiso dispararle, pero Rupert lo detuvo. De repente vieron que se transformaba en humano, un hombre común y corriente. El asombro de los gavilleros iba en aumento. ¿Cómo era posible que un hombre podía transformarse en esa bestia? Cuando culminó su transformación, empezó a desatar a sus amigos. Tenía un trato y debía protegerlos. Rupert ya no esperó más y dio la orden de dispararle.
Una andanada de proyectiles entraron en su cuerpo, cayendo fulminado entre el pasto. Rudolf y Jimmy habían quedado atados, no le dieron tiempo de quitarle sus ataduras. Creyendo que estaba desvivida la bestia, salieron confiados de su escondite. Se le arrimaron para cerciorarse que no respiraba y lo vieron con el cuerpo sangrante. Luego se dirigieron a Rudolf para decirle que la bestia no era tan indestructible. Ahí estaba tirada desvivida por sus balas y ahora eran los siguientes. Amartilló su Colt para dispararle, pero en ese momento escucharon gritos escalofriantes. Al voltear vieron cómo el hombre que supuestamente estaba muerto se transformaba en la bestia que momentos antes habían llenado de plomo. A pesar que eran hombres duros sobrevivientes de muchos peligros, quedaron fríos al presenciar esa escalofriante anomalía. Ni siquiera pudieron dispararle. El terror tenía paralizados sus cuerpos. También Jimmy y su papá estaban impresionados. El Lycan, aún estando en su forma humana, era inmune al plomo caliente, porque igual las heridas se le cerraron solas totalmente. La sangre Lycan regeneraba sus tejidos rápidamente. Rupert, como jefe de la banda, debía demostrar por qué era el jefe, si quería ser siendo respetado por su gente y sus enemigos. Antes que el hombre lobo lo atacara, sobreponiéndose a la impresión, le tomó la delantera. Rápido montó su caballo y se le fue encima del colosal animal. Los cascos del caballo con violentos reparos pegaban en toda la anatomía del lobo. Además, con el machete le asestaba golpes, causándole múltiples heridas. Parecía que esta vez la descomunal bestia perecería molida a golpes por las patas del caballo. Rugidos enfurecidos salían de su garganta, pero el lobo era tan poderoso que, tomando al potro del cuello, con una fuerza brutal lo derribó con todo y jinete. De agilidad increíble llegó hasta Rupert y de certeros zarpazos acabó con su vil humanidad, quien al verse perdido gritaba pidiendo clemencia. Pero era una escoria y no fue perdonado por la bestia. Había intentado destruirlo 2 veces, ¿cómo iba a perdonarle la vida? Después que acabó con ese mal hombre, volteó su mirada hacia los otros forajidos. Tenía una mirada escalofriante, llena de ira. Los asaltantes temblaban de miedo, habían visto lo que era capaz de hacer y no se atrevieron a moverse. Sus garras y fauces, aún destilando sangre, amenazaban con destrozarlos entre gruñidos. Lanzó un rugido y se dispuso a atacarlos. En eso una voz detuvo su ataque. Era Rudolf gritando que no lo hiciera. Ya había corrido demasiado sangre. Eran buscados por la ley. Ella se encargaría de que pagaran sus fechorías. Seguramente serían colgados. El lobo había entendido sus palabras, pero parecía no estar de acuerdo porque rugía furioso. Él quería acabar con ellos y tragárselos. No obstante, finalmente se tranquilizó y no les hizo nada. Luego Rudolf les ordenó que lo desataran. Si no lo hacían, le diría a la bestia que se los comiera. Los maleantes vieron que el lobo lo obedecía y al momento lo hicieron, sin quitarle la vista a los colmillos del Lycan. Una vez sueltos, sometieron a los asaltantes y le agradecieron al lobo hombre por haberlo salvado. Seguían teniendo un trato y le dieron una res como recompensa. La bestia tomó su premio entre rugidos y se fue tragándoselo la oscuridad junto con un aullido. Rudolf y Jimmy llevarían a los asaltantes al pueblo. Las autoridades se harían cargo de lo demás. Ellos una vez más habían sido salvados por la bestia. Aquella banda de pistoleros asaltabancos había sido exterminada por la bestia. Quisieron vengar a los hermanos de su jefe sin saber que se enfrentarían a un ser poderoso que casi nada podía hacerle daño. Tarde se dieron cuenta porque no pudieron sobrevivir a sus garras letales. Una vez más se confirmaba esa inquebrantable alianza que hicieran en un pacto entre la bestia y humanos. Parecía increíble que una bestia poco irracional debido a su condición animal estuviese respetando ese trato, pero así era. 3 veces les había salvado la vida. Rudolf y Jimmy llevaron el resto de la banda al sheriff, junto con el cuerpo del jefe. Por tantos atracos y daños que habían hecho, su condena sería una soga al cuello. Ese era el castigo en aquellos tiempos del viejo oeste para los que andaban fuera de la ley. A ese tipo de escorias no los dejaban vivos, cortaban de tajo su maldad para que no siguieran haciendo más daño por el mundo. Sin embargo, la maldad aún no terminaba. Ni Jimmy ni su padre se fijaron bien que Rupert el forajido no estaba totalmente desvivido.
Quien lo notó fue el enterrador. Casualmente lo había dejado para enterrarlo de noche. El infernal calor aminoraba a esas horas. Cuando lo iba a echar a la tumba miró que estaba respirando, pero fue lo último que vio. Aquel maldito hombre estaba vivo y ante su horrorizada mirada empezó a transformarse en lobo hombre. El miedo lo tenía paralizado. Los escalofriantes gritos del hombre al estarse convirtiendo le impedían moverse y lo último que vio fueron unas garras destrozar su rostro. Luego devoró parte del cuerpo. Había despertado con hambre. El aullido que brotó de su garganta ahora lobuna estaba lleno de furia y sed de venganza. Por la mañana, cuando el alguacil fue al cementerio para cerciorarse que había sido enterrado, se encontró con la terrible escena. Vio al enterrador desvivido, semidevorado, sin comprender lo que había sucedido. No creía en hombres lobo y lo único que se le ocurrió fue pensar que animales carroñeros lo atacaron en la noche. El cuerpo de Rupert se lo habían llevado y el enterrador quedó semidevorado. Fue quien ocupó cajón y el hoyo que iba a hacer para aquel maleante. Ahí mismo quedó sepultado en su propia tumba. Lo que no se imaginó el alguacil, que desde esa noche rondaría la muerte en esa comunidad, sobre todo en noches de luna llena, y que el plomo ni otro metal que no fuera plata podría acabar con ese peligro. En el rancho de Rudolf todo había regresado a la normalidad. Las labores del rancho eran muchas, por eso aunque tenían peones, ellos también trabajaban duro. Jamás pensaron que la cosa se pondría fea. El jefe de la banda había sido contagiado por la sangre del Lycan y ahora era una brutal bestia maligna. Ni su amigo el lobo hombre lo presintió con su sentido lobuno. Esa noche en la comunidad, cuando el alguacil daba uno de sus rondines, al pasar por un callejón solitario escuchó gruñidos. Recordó lo del cementerio y pensó cómo era posible que animales carroñeros llegaran hasta el pueblo para intentar cazar personas. Eso ya iba más allá. Entró al callejón revólver en mano, les dispararía de ser necesario. Al fondo del callejón alcanzó a distinguir una figura, parecía un lobo enorme, seguía gruñendo. El sheriff no quería ser sorprendido como el enterrador y empezó a dispararle plomo caliente. Vio cómo se cimbraba aquel animal al recibir los impactos. Sin embargo, no le hizo nada. La descomunal bestia, después de lanzar un potente rugido, se paró en dos patas caminando hacia él, que no podía moverse por la impresión. No le había creído a Rudolf cuando le dijo de la bestia y ahora la tenía enfrente. Garras y mandíbulas terminaron con su escepticismo, quedando en aquel solitario callejón desvivido. Tarde se dio cuenta que el mundo era habitado por seres que podrían venir de otras dimensiones. En la mañana, cuando encontraron al hombre, la impresión de los pueblerinos fue mucha. No comprendían qué tipo de animal había sido capaz de entrar al pueblo y destrozar al sheriff. También estaban asustados. Habían visto los 6 casquillos vacíos dentro de su Colt. Disparó todos los tiros y no había ningún animal desvivido. Ya no podrían andar libremente por las calles, sobre todo de noche. Mientras tanto, en un rancho, Jimmy y su padre notaron que sus reses estaban desapareciendo. Lo primero que pensaron fue que Lycan había roto el trato, pero ¿por qué? Si ellos seguían al pie de la letra lo tratado. Cuando supieron lo del sheriff se alarmaron más por la manera que fue desvivido. Casi estaban seguros que era él. Entonces se resguardaron bien por las noches. Sabían el poderío de la bestia y no querían enfrentarlo. Pero el lobo en esas noches de luna llena no había ido a su rancho. Anduvo por otros montes cazando animales. Ignoraba lo que estaba sucediendo y que sus amigos pensaban era quien estaba cazando de nuevo sus reses. En la noche, cuando apareció el astro nocturno, escucharon aullidos. Ya no salieron como lo hacían antes para darle una res al lobo hombre. Por el contrario, se resguardaron de él. Cuando estuvo cerca emitió un rugido, luego dio fuertes golpes en su puerta. Quería derribarla para entrar por ellos, pero la habían reforzado bien, igual que las ventanas para que no pudiera tumbarlas. Al querer entrar por una ventana, vieron a la bestia y se dieron cuenta que no era su amigo. Este tenía una mirada diferente, parecía salir fuego de sus ojos cargados de maldad. Él también los miró, como si recordara que por culpa de ellos estaba así convertido en un animal. Furioso intentó romper la ventana. Los cristales cayeron hechos añicos, pero la madera resistió los potentes golpes. Ellos le dispararon a quemarropa. Sabían que no le harían daño, pero estaban intentando que por el efecto de los truenos se fuera del rancho.
El lobo, al ver que no podría entrar, no tuvo más remedio que alejarse. Cazaría una de sus reses para saciar su apetito. Rudolf le comentó a Jimmy que si ese no era su amigo, entonces ¿quién podría ser? ¿Y de dónde llegaría esa bestia? En el pueblo ya habían desaparecido algunas personas, además del alguacil. El lobo estaba sembrando terror en los pueblerinos. Ya no contaban con el sheriff para exigirle atrapar a esa bestia. Estaba enterrado en el cementerio. El maldito Lycan lo había desvivido. Pero Jimmy y su padre no se quedarían con los brazos cruzados. Aunque sabían que el plomo caliente nada le hacía, al menos lo ahuyentarían, y en las noches empezaron a dar rondines por el pueblo. Iban bien preparados. Una de esas noches, cuando andaban dando un rondín, al pasar por aquel callejón donde desviviera el señor autoridad, escucharon ruidos y una respiración agitada, gruesa. Para ellos era muy conocida esa agitada respiración y se pusieron alertas. Fue como si el lobo los estuviera cazando, porque de repente saltó sobre ellos desde la oscuridad. Era tan rápido que no les dio tiempo de usar sus armas. Jimmy logró esquivar sus garras, pero su padre quedó en el suelo atrapado entre ellas. Antes de darle un zarpazo se le quedó viendo. Quería que con su mirada reconociera que era Rupert, aquel forajido asaltabancos. De sus fauces escurría una viscosa y abundante baba, la cual caía en el pecho del ranchero. Su mirada de odio se le hacía conocida. Entonces recordó al asaltante. A él se la había visto cuando los tenía cautivos. Emitió un rugido preparando su garra para darle un zarpazo. En eso, sonaron unos disparos deteniendo la garra de la bestia, que ya estaba por cercenar el cuello de Rudolf. Jimmy le había disparado. Una garra de Lycan cayó a un lado del ranchero. El plomo ardiente se la había trozado. El colosal animal, al sentir dolor, huyó por entre aquel callejón oscuro, dejando su garra tirada en la tierra a un lado de Rudolf. Jimmy le salvó la vida a su padre milagrosamente. Luego vieron que la garra se convertía en un dedo humano. Le echaron a una alforja. Después se fueron. Esa noche le arruinaron su cacería al lobo. Además le habían hecho daño, pero la bestia estaba más furiosa que nunca y cualquier noche de luna llena se los tragaría. Esa sería su venganza, puesto que los culpaba por haberse convertido en ese animal. Mientras en la choza de su amigo el lobo hombre, su sentido lobuno le estaba advirtiendo peligro. Había percibido la presencia de otra esencia que no era la suya. Esta tenía un aura maligna. Recordó a sus amigos. Hacía varias lunas que no los visitaba. Sin duda eran los que estaban en peligro. Esa noche aparecería la luna por última vez, y si no iba a ayudarlos, tal vez para la próxima ya no los encontraría con vida. Por otro lado, en el rancho de Rudolf, estaba cayendo la tarde cuando fueron por el ganado, que estaba pastando en el monte para meterlos en sus corrales. Debían protegerlos de los depredadores. Al tratar de reunirlos a todos, se dieron cuenta que faltaban algunas reses. Mandaron a sus peones que encerraran a los que tenían. Ellos irían a buscar las vacas perdidas. Para ese momento ya estaba oscureciendo. Pronto saldría el astro nocturno. Dieron la vuelta a un cerro montados en sus caballos y no encontraron nada. La última opción era buscarlos en un abrevadero que estaba en las faldas de otra loma. Si no los encontraban ahí debían irse, pues estarían a merced del Lycan. Para su fortuna ahí estaban, pero ya había oscurecido. Era cuestión de tiempo para que apareciera la bestia. Tenían que darse prisa y entre los dos arriaron las reses. Sin embargo, era demasiado tarde. En ese momento escucharon un aullido. No se detuvieron, al contrario, asusaron a los animales. Pero la bestia fue más rápida que ellos y de un prodigioso salto cayó sobre las reses destrozándolas, quedando frente a sus enemigos. Esta vez no escaparían. Sus ojos parecían destellar fuego por la furia. Los rugidos que emitieran tan ensordecedores parecía que destrozaría sus oídos. Sus garras amenazaban con destrozarlos en cualquier momento. Vieron que le faltaba un dedo en una de ellas, aquel que le había tumbado del balazo. Intentaron sacar su Winchester, pero un amenazante rugido detuvo sus manos. Sentían que estaban perdidos. El lobo quiso saltar contra ellos, pero de repente apareció otra bestia a toda carrera, brincando sobre aquel Lycan. El ataque fue sorpresivo, pero un hombre lobo está preparado para eso y más, y le respondió con zarpazos, latigazos que llevaban mensajes de muerte. Ambos cortaban sus cuerpos peludos con fauces y garras. Quien lograra clavarlas en el cuello sería el vencedor, pero no sería tan fácil. Las dos bestias eran poderosas.
Jimmy y su padre veían extasiados y aterrados la pelea. No era normal ver a dos lobos hombre luchar, uno para protegerlos y el otro para desvivirlos. Desde ese momento dependía del vencedor para que ellos siguieran viviendo. Querían ayudar a su amigo el lobo, sin embargo no sabían a quién dispararle. Si se equivocaban, a quien ayudarían sería Lycan malo. Las bestias seguían luchando entre rugidos y zarpazos, cada uno buscando sus gargantas, hasta que en un momento dado el Lycan logró dominar a su protector, quedando encima de él. Un par de segundos bastarían para acabar con su existencia. Al levantar sus garras para hacerlo, vieron que en una de ellas no tenía una garra, entonces supieron a quién debían dispararle. Sin perder un segundo lo hicieron y el plomo ardiente cimbró al lobo. Esa distracción fue suficiente para que su amigo se repusiera y de un letal zarpazo le desgarró la garganta al contrincante. Cuando dejó de respirar se convirtió en Rupert, aquel despiadado forajido. Esta vez se percatarían bien que no estuviera vivo, ya no querían más sorpresas. El lobo emitió un rugido, como agradeciéndoles por haberlo salvado. Luego se fue entre aullidos. La población estaba libre de esa bestia carnicera.